Meu nome é Adriana Santana, eu sou aluna do 5º semestre do curso de Letras da Universidade São Judas Tadeu, Campus Moca. A coordenadora deste estágio é a Cíntia Pittini e esta é uma videoaula para o reforço de espanhol, que será gravada em espanhol. O tema da aula é Los artículos. Los artículos son uno de los determinantes del sustantivo, o sea, hacen referencia a un nombre indicando lo que se dice en un determinado tiempo y espacio. Los artículos siempre preceden y acompañan al sustantivo. Nunca están solos. No existe artículo sin sustantivo. O sea, la casa, el bosque, una casa, un bosque. El artículo puede transformar el sustantivo en algo desconocido y abstracto. Un libro, una manzana. Eso se refiere a cualquier libro o a cualquier manzana. No sabemos de qué libro se está hablando o de qué manzana se está hablando. O también puede transformar el sustantivo en algo conocido y concreto. Algo que es conocido por las personas que están hablando. Sería el libro, la manzana. O sea, un libro específico o una manzana específica. Por eso, hay dos tipos de artículos que son determinados. Son los artículos definidos que hacen con que el sustantivo se transforme en algo conocido y concreto. Y el indeterminado, que es el indefinido, que transforma el sustantivo en algo desconocido y abstracto. Aquí están los artículos. En su forma singular, el determinado sería masculino, el, o femenino, la. Mientras que el indeterminado, en su forma singular masculina, sería un o una en femenino. Y ahora en plural, el indeterminado masculino sería los y el femenino sería las, mientras que el indeterminado sería unos y el femenino del plural sería unas. Bueno, aquí son unas reglas del artículo determinado, no el indeterminado, solamente el determinado. El artículo determinado sería el, la, los, las, como veímos anteriormente. Ya que vimos anteriormente, podemos decir que el artículo determinado se usa para hablar de algo que ya sabemos que existe, o sea, algo concreto, algo definido. Es algo conocido por el locutor y por el receptor. Entonces, hablamos de algo que es único, algo que es específico, algo que ya se mencionó entre las dos personas. Entonces, las dos personas que están conversando saben de qué están hablando, saben de qué se trata. Entonces hace parte de un sentido universal, como si estuviéramos refiriéndonos a algo que tiene un sentido general. Vamos para algunos ejemplos. Carlos y Elisa trabajan en la farmacia del pueblo. En la farmacia del pueblo, o sea, ya estamos sabiendo de cuál farmacia se refiere, de cuál farmacia se habla. El padre de Pedro es profesor. Ignoren el hecho de que aquí aparece profesora, porque en verdad es profesor. Bueno, el padre de Pedro es profesor. ¿De quién estamos hablando? Del padre de Pedro. Entonces estamos hablando de alguien específico, único. El deporte es bueno para la salud. Estamos hablando del deporte en general. Entonces serían
todos los deportes, es un sentido general. Y aquí, felicitaciones, la casa es muy bonita. La casa es muy bonita. Significa entonces que la persona que está hablando eso está refiriéndose a algo determinado, algo específico, y la persona que está escuchando sabe de lo que ella está hablando. Es una casa específica. Entonces, se supone que esta casa es la casa de la persona que está escuchando la otra decir, felicitaciones, la casa es muy bonita. Entonces, sería algo que ya había sido mencionado anteriormente o algo ya conocido. Y aquí están unos ejemplos del artículo determinado, tanto en su forma singular, masculino y femenino, como en su forma de plural, masculino y femenino. El padre, la madre, el coche, la silla, los padres, las madres, los coches, las sillas. Y aquí están unas reglas específicas del artículo determinado, el artículo definido, el, la, los, las. En general, no se usan con nombres de personas, continentes, países y ciudades, excepto cuando el artículo hace parte del nombre propio de este país, de esta ciudad, ¿ok? Por ejemplo, La Habana. La Habana es la capital de Cuba. En español se dice La Habana. En portugués decimos Havana. O entonces solamente Habana, porque en portugués no solemos utilizar el artículo que ya viene en el nombre La Habana, pero su nombre original tiene un artículo. Entonces, en este caso se utiliza el artículo porque hace parte del nombre original, es un nombre propio. O entonces, otro ejemplo, el Cairo, la capital de Egipto. El Cairo en español, el nombre también lleva un artículo determinado. El nombre oficial es este, el Cairo. En portugués solo decimos Cairo. Otro ejemplo sería La Haya, que es una ciudad de Francia. En verdad no, es de los Países Bajos. Sí, es una ciudad de los Países Bajos. Y El Salvador, que es un país centroamericano. Aquí en portugués también decimos El Salvador. Entonces el artículo aquí también hace parte del nombre. Es un país centroamericano que lleva este nombre, El Salvador. Entonces siempre que vamos a referirnos a estos lugares tenemos que usar el artículo, al menos en español, porque en español sí se utiliza el artículo como nombre propio de estos lugares. Entonces sería La Habana, El Cairo, La Haya, El Salvador. Otro ejemplo sería, vivo en Río de Janeiro. Esta es la forma correcta porque no utilizamos en general, ¿ok? En general no utilizamos el artículo determinado para nombres de ciudades. Entonces lo correcto sería decir, vivo en Río de Janeiro y no vivo en el Río de Janeiro. En algunos casos el uso es opcional, como la India o entonces solamente India, el Brasil o solamente Brasil, el Perú o solamente Perú. Es opcional, ¿ok? Pero para que no tengas dudas, que no tengas miedo de decirlo, siempre opte por hablar sin el artículo. Porque por lo general es muy común que no se utilice el artículo para estos casos, nombres de personas, continentes, países y ciudades. También utilizamos los artículos cuando nos referimos a un aspecto o a una parte de un país o de una región, como
la Inglaterra victoriana. Este es un aspecto de una determinada época de Inglaterra. Entonces, sí se puede utilizar el artículo para referirnos a aspectos o una parte de un país o una región. Y aquí es el artículo indeterminado. Anteriormente hablamos sobre el artículo determinado y ahora vamos a hablar del indeterminado. El artículo indeterminado o indefinido sería un, una, unos, unas. Se usa para mencionar algo por primera vez sin especificarlo. Cuando no sabemos si existe, de dónde procede, si la persona con quien hablamos no sabe de qué se trata, o para referirnos a un ejemplar, grupo o categoría. Entonces, el artículo indeterminado es usado para hablar de algo que no es específico. Es muy probable que la otra persona que está escuchando no sabe de qué se trata, o hasta tú mismo cuando estás hablando no sabes exactamente de lo que se trata. Solo estás hablando de algo como de una forma indefinida, generalizada, ¿ok? Entonces, utilizamos el artículo indeterminado cuando no sabemos si algo existe del todo, ¿ok? De dónde procede, o si la otra persona con quien estamos hablando sabe de qué se trata. Aquí algunos ejemplos. Luis es un amigo de mi hermana, o sea, es mencionado por primera vez o hace parte de un grupo de amigos o puede ser cualquier amigo. No sabemos. Luis es un amigo de mi hermana. Es mencionado por primera vez. ¿Tienes un coche? Aquí no está especificando de cuál coche estamos hablando. Puede ser de cualquier marca, puede ser cualquier coche, de cualquier color, de cualquier persona. Solo se está preguntando si la persona tiene un coche. No está especificando cuál, ¿ok? Entonces, en este caso se utiliza el artículo indeterminado. Otro ejemplo, trabajan en una empresa de informática. Una empresa entre tantas otras de la misma categoría. Aquí, como ya había dicho, podemos utilizar el artículo indeterminado para referirnos a un ejemplar, grupo o categoría. Otro ejemplo es un inglés. Un inglés puede ser una persona de una nacionalidad, entonces hace parte de un grupo. Los ingleses, ¿ok? Es una persona, cualquier persona que sea de Inglaterra, por ejemplo. Entonces no estamos especificando quién es esa persona, no sabemos si ella existe, no sabemos quién es. Entonces es una persona cualquier que hace parte de un grupo, ingleses. Y aquí van los ejemplos, tanto para singular como para plural, del femenino y masculino. Vamos a empezar por masculino y luego femenino. Un chico, una chica, un abrigo, una casa. En plural ahora. Unos chicos, unas chicas, unos abrigos, unas casas. Entonces, un chico, cualquier chico, no sabemos de quién estamos hablando. Puede ser cualquier niño, cualquier persona, ¿ok? Una casa, cualquier casa. Y aquí están las reglas específicas del artículo indeterminado. Un, una, unos, unas. No utilizamos artículo indeterminado para hablar sobre la profesión de alguien. Ejemplo, ¿a qué te dedicas? Respuesta, soy estudiante. No utilizamos soy un estudiante. Lo más indicado es decir soy estudiante. Otro ejemplo es que si utilizamos para identificarnos
para identificarnos a alguien por su profesión o cuando lo valoramos. Cuando, por ejemplo, alguien es muy conocido, es muy bueno en su oficio, en su trabajo, es reconocido mundialmente o por mucha gente por el trabajo que hace, entonces sí podemos utilizar el artículo. Un ejemplo, ¿quién es Mario Vargas Llosa? Es un escritor peruano. Aquí sí se puede utilizar el artículo porque él es conocido por su oficio, es alguien muy conocido y es muy bueno en lo que hace. De hecho, este escritor ganó un premio Nobel de la literatura. Entonces es muy adecuado utilizar el artículo indeterminado en este caso para referirse a él, porque él es reconocido mundialmente por su oficio, ¿ok? Otro ejemplo, mi hermana es una médica muy buena, o sea, ya estamos dejando claro que ella es muy buena en su trabajo, es muy buena con lo que hace. Entonces, para enfatizar que ella es muy buena, utilizamos el artículo indeterminado. Mi hermana es una médica muy buena. No es cualquier médica, ella es una médica muy buena. Entonces, estamos valorando su oficio, su profesión. Los artículos indeterminados no se combinan con otro, otra, otros, otras, medio. Entonces, en ese caso, no es necesario el uso del artículo indeterminado. Quiero otra taza de café, ya basta, ¿ok? Ya es una frase adecuada. No es necesario decir quiero una otra taza de café. Tampoco es necesario decir quiero un medio kilo. Decir quiero medio kilo de tomates ya es adecuado y ya está correcto. Y aquí está una regla general de los artículos. Los artículos determinados e indeterminados concuerdan en género, masculino y femenino, y número, singular y plural, con el nombre que determinan. Las manzanas, plural. Unas flores, plural. Un niño, singular. El fuego, singular. Una vaca, singular. El fuego. Fuego es masculino, entonces el artículo determinado será el fuego, mientras que vaca es femenino, entonces el artículo será indeterminado y femenino. ¿Ok? Y cuando el nombre sirve tanto para masculino como femenino, el artículo determina el género. El árabe, la árabe, el dentista, la dentista, el futbolista, la futbolista. En general, los artículos acabados en O son masculinos y los acabados en A son femeninos. Y aquí es una regla específica que se llama eufonia. La eufonia nada más es que la sonoridad agradable que es utilizada en el español por la combinación de los elementos acústicos de las palabras. Entonces, para que se haya una buena pronunciación de las palabras, se utiliza la eufonia para los artículos. Bueno, la regla de la eufonia para los artículos sería antes de sustantivos femeninos singulares y solamente singulares. Plural aquí en este caso no sirve. Y excepto nombre de mujeres que comience con A o HA tónica. Las sílabas más fuertes, ¿ok? Tónica significa la sílaba más fuerte. Como agua, decimos agua y no agua. Agua. Entonces, esta sería la sílaba tónica de la palabra. Y en este caso, cuando el sustantivo femenino es singular y la primera sílaba es tónica, empieza con A o HA, el artículo tiene que ser masculino, ¿ok? Y sirve tanto para el determinado como el indeterminado. El adjetivo sigue femenino aunque el artículo sea masculino, ¿ok? Entonces aquí en este caso sería
el agua cristalina, el alma buena, el hada madrina. Un agua cristalina, un alma buena, un hada madrina. En plural, como ya había dicho, solo sirve para los singulares. En plural, los artículos volverán a ser femeninos. Las aguas cristalinas, una S aquí, las aguas cristalinas, las almas buenas, las hadas madrinas, unas aguas cristalinas, unas almas buenas y unas hadas madrinas. Esto es para que la pronunciación sea mucho mejor. Entonces, en vez de decir la agua cristalina, la agua cristalina, la agua cristalina, para que no haya esta pausa, la agua cristalina, es mejor decir el agua cristalina, para que la pronunciación sea mucho mejor, ¿ok? Todo esto es el nombre de la pronunciación. Es esto. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.